empalmar las acciones de lo que hemos venido desarrollando en el marco del estatuto con las actas directivas del Ministerio de Educación, y que a partir de ahí pues se pueda generar como el diálogo sinérgico entre ustedes y el Ministerio de Educación, precisamente para avanzar en los compromisos y en las tareas pendientes en el marco del Estatuto Docente en Educadores para comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras. Estamos con esto insistiendo inicialmente que desde las comunidades nuestras hay una esperanza, por así decirlo, de alguna manera, en cualificar los procesos que atañen a nuestras comunidades, y precisamente en el sentido que le queremos dar a la educación como parte del sistema también educativo. En esta oportunidad pues hago el contexto, el empalme, con el permiso pues de ustedes y de los mayores presentes, un poco también por estar en este momento pues haciendo la tarea en el Ministerio de Educación, y pues con el escenario pues que venía haciendo la tarea también como parte de la comisión. Y en ese sentido, en el marco de la concertación previa para este ejercicio, pues he tenido la oportunidad de que se me permita pues hacer la contextualización. Bueno, para todos es conocido que esto es un tema de cumplimiento de órdenes constitucionales. Definitivamente pues como Ministerio de Educación nos ha tocado atender, ha tocado atender el cumplimiento de estas sentencias de la Corte Constitucional. Y precisamente la primera sentencia que da origen a la concertación, a la consulta previa del Estatuto Docente en Educadores, es la sentencia CS66 de 2016. Esta sentencia lo que ha hecho es precisamente decirle a las instancias del Gobierno Nacional que el decreto que existe, precisamente es el 1278, que es el decreto para los maestros del país, le está diciendo la Corte que este decreto no fue consultado con las comunidades étnicas, en este caso las comunidades negras, y precisamente primero al no ser consultado, segundo que no recoge el enfoque diferencial para ser aplicado a los docentes educadores que atienden población de comunidades negras y aquellos ubicados en sus territorios. Eso significa que es para todo el país. Lo que ha permitido pensar en que la Corte ordenó que se consultara, que se trabajara un proyecto de ley que recogiera todo el enfoque diferencial y que también tuviera este escenario de la consulta previa en el cual estamos. Y esta sentencia de la Corte lo que le dice también es al Ministerio de Educación Nacional, le está diciendo que solamente tiene un año para resolver la problemática que se presentó en su momento, en el año 2016, y digamos que en ese año que se le dio debía estar implementado el Estatuto Docente de Educadores. Lastimosamente ya llevamos 5 años en este ejercicio y que no se ha podido atender los requerimientos de los docentes educadores, y por tanto estos maestros, los más de 10.000 que están vinculados como docentes de carrera, en este momento se encuentran en un limbo jurídico de tal manera que han tenido dificultades para ascender, para tener todo el escenario de dignificación salarial y demás, y las nuevas vinculaciones tampoco se han podido hacer a falta del Estatuto Docente en Educadores. Entonces llevamos 5 años de rezago en este ejercicio ordenado por la Corte, lo que significa es que en este momento amerita una actuación rápida para resolver la problemática que se viene presentando y se viene agudizando en los diferentes departamentos. Y no solamente en la espera esta de que se resolviera a partir de la sentencia, los maestros educadores insistieron nuevamente en el no cumplimiento de esta sentencia de la Corte, y luego inician un nuevo proceso jurídico donde la Corte, en el marco de una nueva sentencia, que es la sentencia SU 011 del 2018, insiste
en que se debe resolver el tema de la construcción del estatuto docente para los educadores de comunidades negras afrocolombianas, raizales palenqueras, a raíz de la demora que se estaba dando desde el 2016. Entonces sale la sentencia unificada del 2018 y nuevamente ordena al Ministerio de Educación y ordena al Congreso de la República a expedir un documento jurídico con fuerza de ley para resolver la problemática que se viene presentando con los educadores. Teniendo en cuenta ya en 2018 una nueva demora en resolver esta situación expuesta ya en el 2016, los maestros educadores insisten en que se resuelva esta demora presentada, y nuevamente la Corte Constitucional, en una tercera voz, por así decirlo, emite la sentencia T531 del año 2020, donde reitera el incumplimiento de la sentencia 666, y además exhorta nuevamente al Congreso de la República y al Ministerio de Educación Nacional a resolver el problema que se volvió recurrente, se estaba agudizando en los territorios, y por supuesto pues no se había cumplido todavía el tema del estatuto docente de educadores. Esta reiteración de la sentencia 531 obedece a que muchos educadores estaban solicitando la vinculación como docentes de carrera en el sistema educativo, y por tanto había muchos territorios que les hacía falta pues el docente en las aulas, docentes educadores, sobre todo en territorios colectivos, en territorios de comunidades negras. Y a raíz de que no se pudieron vincular estos docentes como se estaba exigiendo en el marco del cumplimiento de la sentencia C66, entonces se surge la sentencia 531 diciendo, miren, no se puede nombrar a los educadores, pero por favor expidan el estatuto docente de comunidades negras para que puedan resolver la falta de docentes que existen en los territorios. No conforme con esto, entonces se sigue por otro lado, por otra vía, buscando respuestas alrededor de este ejercicio, y aparece por supuesto el concepto que emite la sección segunda, la subdivisión A pues, del Consejo de Estado, precisamente presentado por unos compañeros del Pacífico y del norte del Cauca, a exigir también la vinculación de los docentes en sus territorios, y precisamente también les dice, no podemos vincular docentes no educadores hasta que el estatuto esté en vigencia, y por tanto se convirtió en un problema crítico para los educadores del Pacífico fundamentalmente, en la medida de que entonces el Consejo de Estado lo que está diciendo es qué es lo que pasa, por qué no han expedido el estatuto, se está volviendo esto una crisis educativa en los territorios, y este concepto lo que dice, por favor, Ministerio de Educación resuelva el tema del estatuto docente que ya ha pasado más de 5 años y no se ha podido. Entonces, este contexto normativo nos invita a pensar en la urgencia de resolver en este nuevo gobierno, señores viceministros, y darle respuesta a esta urgencia, a estas órdenes de la Corte Constitucional, de tal manera que no trascienda pues otras acciones jurídicas al contexto. Nosotros hemos tratado de mantener el diálogo, hemos dicho, sigamos en el diálogo, no es necesario hacer ninguna acción de cumplimiento al respecto, sino que más bien en el marco del diálogo podamos resolver las situaciones que hemos recibido pues en este gobierno, y como un nuevo diálogo seguir avanzando pues en la tarea que nos corresponde. Seguimos. Entonces, rápidamente, en el marco de la sentencia que le acabo de mostrar, se inició el proceso de consulta previa con los espacios autorizados para ellos, y se organizó pues una ruta metodológica que permitió avanzar en la construcción conjunta del estatuto docente no educadores. Por tanto, existieron pues obviamente 3 actores: el Espacio Nacional de Consulta Previa, donde hay presencia de 230 delegados de las comunidades negras;
La comisión cuarta, que es esta comisión en la cual ustedes están, que es la encargada pues de discutir todos los temas educativos, y este ejercicio, esta triada se complementó con una mesa técnica en la cual estaban los expertos tanto del Ministerio de Educación Nacional como los expertos pues sugeridos y solicitados por la comisión cuarta, de tal manera que en la que sigue se tuvo en cuenta hacia dónde debería ir la construcción del estatuto, y en ese sentido se tomó determinantemente la ruta rigurosa presentada por la Corte Constitucional, donde nos hablaba, el anterior todavía, por favor, donde nos decía que debíamos trabajar en tres contextos. El primero es el tema de la vinculación de los docentes al sistema. El segundo es la administración y vigilancia de la carrera, y el tercer aspecto que ordenó la Corte fue en la formación de docentes y directivos docentes. Entonces, como tres elementos vinculantes dentro del marco de las órdenes que emitió la Corte en cada una de las sentencias. Esto lo que nos permitió a nosotros fue también, en el marco del seguimiento de esa orden estratégica, construir la propuesta de estatuto docente, obviamente dando el cumplimiento a lo dicho por la Corte, pero también nos generó una estructura sistémica, sinérgica y estratégica para considerar cómo debía estar elaborado pues, el estatuto bajo esos tres parámetros. En ese sentido, la que sigue así. Esto es corto, no se preocupe. En este sentido, ya hay una línea de tiempo. Que estamos, digamos, mostrando un poco cómo ha sido el recorrido de diálogo, de trabajo conjunto. Claro. Hay una línea de tiempo que cómo ha sido el trabajo conjunto con el Ministerio de Educación anterior. Fue muy dura, muy crítica, hubo crisis de todo nivel, pero bueno, hay una línea de tiempo en el cual nosotros, en el marco de la ruta de la consulta previa, logramos avanzar hasta este año 2022, precisamente el 20 de julio de este año logramos protocolizar la propuesta de estatuto docente de educadores. Esa protocolización obviamente sigue una ruta de seguimiento que es la que debemos cumplir como parte de esa orden de la Corte en el marco del proceso consultivo, y lo que es radicar el proyecto de ley pues al Congreso de la República para que se pida el documento jurídico. Hay varias, digamos, actuaciones que nosotros creemos que pueden ser importantes en el marco de la necesidad, por así decirlo, de cumplir con el tiempo, porque ya nos hemos pasado, digamos, 5 años, donde la Corte solamente dio 1 año para que el Ministerio de Educación pudiera cumplir. Entonces estamos esperando que una vez radicado el proyecto de ley al Congreso de la República, pues se pueda surtir dos situaciones. Primera, la discusión en el marco del Congreso de la República, o en segunda instancia, desde las autorizaciones que tiene el Presidente de la República de emitir estos proyectos de ley, pueda tener una vía rápida de expedición. Entonces, sin embargo, lo que estamos demostrándole pues, en el marco de la orden de la Corte Constitucional es que se surtió el proceso de consulta previa y que por consiguiente ya lo que sigue es la expedición del estatuto docente. Bueno, hay unos elementos fundamentales en el marco del estatuto que se logró concertar con los docentes educadores. Primero, el reconocimiento del enfoque diferencial, el contexto de la cosmovisión como pueblo negro, procolombiano, raizal y palenquero, y toda la dinámica territorial que tenemos nosotros como pueblo étnico en los diferentes departamentos del país. Esto también tuvo que ver con la forma como llevamos la propuesta de consulta y de concertación también a los territorios. Se hicieron 33 asambleas territoriales, de las cuales se recogieron todas las propuestas, y en el marco de las propuestas logramos inclusive recoger 5 propuestas construidas ya por las comunidades mismas, y eso nos permitió darle una ruta interesante e importante en el marco del estatuto docente no educadores. Reconocemos en el marco
se reconoce en el marco del estatuto el tema del componente de la gestión comunitaria, el liderazgo comunitario, como parte esencial del trabajo de los docentes. Esto significa que antes del liderazgo comunitario, por ejemplo, el trabajo con las comunidades, no se tenía en cuenta para el rol de los docentes etnoeducadores. Este estatuto recogió esa oportunidad y por lo tanto se convierte también en un elemento fuerte e interesante de trabajo en el ejercicio. Una forma fuerte en el estatuto es el hecho de reconocer los saberes ancestrales también como parte integrante de la dinámica educativa, curricular, pedagógica, que pueda estar incorporada también en las acciones necesarias que tienen establecidos pues, los docentes etnoeducadores. Y adicionalmente es una decisión muy importante que fue muy discutida fuertemente, es la forma de vinculación de los docentes, y es que superamos la discusión aquella del concurso y logramos configurar una nueva propuesta de vinculación que en el marco del estatuto se llama escogencia, proceso de escogencia. Ese proceso de escogencia también está marcado con unas etapas y un proceso estratégico porque entendimos que hay que cumplir unos requisitos de vinculación. Lo único, digamos, que en la cual no coincidimos fue en las pruebas recurrentes que para ingresar a la carrera como parte de lo que se viene haciendo tradicionalmente, sino que se configuró una propuesta contextualizada y ajustada pues a las diferentes situaciones que viven los maestros etnoeducadores en los territorios. Aquí logramos mostrar que el proceso de escogencia también significa un proceso de reconocer la necesidad de fortalecer la calidad educativa en los territorios. Y esa calidad educativa está marcada principalmente primero en la formación. Son docentes que deben tener unas condiciones claras de formación, con unos niveles también de formación muy importantes, de tal manera que les permita estar dentro del proceso educativo. Nosotros, por ejemplo, aquí no consideramos la vinculación de bachilleres, sino al menos mínimamente normalistas, pero con un cierto nivel también, normalistas superiores con un cierto nivel de exigencia en el marco de la carrera. Y a partir de ahí, los maestros que estén formados a nivel de licenciatura, a nivel de posgrados y demás, como parte del requisito esencial para poder mantenerse en el escalafón docente. Otro de los elementos importantes en materia de calidad es la forma como se configuró una propuesta de escalafón docente. Logramos mantener la estructura de 3 grados, 4 niveles, como obviamente venía el 1278, pero para no generar esa dispersión en el marco del estatuto anterior del 1278, sino que siguiéramos esa estructura que les permitiera pues tener una oportunidad esencial en el momento de la implementación del escalafón de los maestros no educadores, pero con unas acciones importantes y vitales en el marco del escalafón. Primero, para ascender en el escalafón, el maestro debe demostrar ese liderazgo comunitario, debe demostrar producción académica, debe demostrar, digamos, desarrollo de los procesos educativos, debe demostrar procesos de implementación de la cátedra que está transversalizada en todos los escenarios para poder ascender. Es decir, un maestro etnoeducador que quiera ascender de un grado 2 a un grado 3, por ejemplo, debe haber desarrollado el proceso de implementación de cátedra de estudios afrocolombianos y además debe implementar proyectos pedagógicos, etnoeducativos e interculturales en los territorios. Este maestro que ingresa, por ejemplo, él ingresa, además de tener un perfil, digamos que un perfil fuerte, también debe ingresar, digamos, con el conocimiento que debe tener del contexto étnico de las comunidades negras afrocolombianas, raizales y palenqueras en los territorios del país. Es decir, aquí yo no puedo llegar no sabiendo de dónde es mi identidad, cómo conocer el territorio, cuál es el trabajo que se desarrolla en los territorios, cuál es la historia de la ancestralidad desde la diáspora africana, por ejemplo. Todos estos temas que son muy importantes para nosotros y que vamos como educadores a seguir este legado en las aulas, es un requisito importante para poder ingresar en el sistema. De tal manera que adicionalmente a estos requisitos,
digamos, de exigencia, también está el requisito de la formación, es decir, para poder generar un ascenso importante debe también entrar a un proceso de formación a nivel de maestría, por ejemplo, y a nivel de doctorado, entendiendo que solamente en el escalafón la especialización es para reubicación salarial, no para ascender. Entonces se asciende con el pregrado, se asciende con maestría, se asciende con doctorado. Digamos que es una propuesta que en principio se vio, digamos, muy exigente, pero creo que nosotros lo que hicimos fue generar una apuesta por la calidad educativa y la cualificación de los maestros y educadores que estarían en nuestros territorios. En el marco, por ejemplo, de los deberes y derechos que está también contemplado en el estatuto, logramos generar esa articulación, esa armonización entre los deberes y derechos con la cosmovisión de los pueblos y territorios de comunidades étnicas. Por ejemplo, recuerdo yo uno de los temas es el significado que tiene el duelo para nosotros en los territorios afrodescendientes. Normalmente hay un ejercicio que cuando la persona pues familiar fallecía, el maestro y el educador solamente tenían unos requisitos de ley establecidos pues hoy día. Ahora, en el marco del estatuto, que fue uno de los logros, es pensar cómo se armonizaba el tiempo de permanencia en el duelo desde la cosmovisión de los pueblos y los territorios, precisamente quedó contemplado en el estatuto. Cosas como esas, lo que hicimos fue armonizarlo y tener en cuenta que el maestro que llegue a ser un educador debe mantener la identidad de ser un maestro de comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, y que seguramente ese legado por el cual él entra es el que va a dejar en el espacio de trabajo donde va a estar. Digamos que son muchos los elementos importantes en el marco de esta construcción del estatuto que nos ha permitido pensar en diferentes estrategias y alternativas. Por ejemplo, una de las apuestas dentro del estatuto fue crear un sistema de formación docentes a docentes, directivos docentes y educadores. Es un sistema que recoge realmente las necesidades de formación de los docentes en los educadores, pero en el marco de su condición ética también, y que permita desarrollar y avanzar en una formación que retribuya su saber en el beneficio de dos situaciones, en el contexto étnico y en el contexto de la calidad educativa. Digamos que la calidad educativa estuvo presente permanentemente en el marco de la discusión y en el marco de las exigencias que se plantearon en la construcción del estatuto docente del Estado. Y bueno, ahí ya como les había comentado, fortalece la cátedra de estudios afrocolombianos como una exigencia también de las comunidades. Y aquí también hay un tema importante que es el tema de evaluación, que nosotros tradicionalmente lo conocemos como evaluación, y nosotros estamos hablando de la valoración formativa. Perfecto. Estamos hablando no de evaluación, digamos, propiamente dicha, porque creíamos que se quedaba reducida, digamos, y limitada a algunos aspectos propios pues, del proceso. Entonces, aquí estamos hablando de una valoración formativa que implica acompañamiento a los docentes, que implica mejoramiento, que implica hacer un plan de mejora y que implica también ayudarlo a salir de las dificultades que encuentra en el sistema educativo. Y que quedaba claro que no es una evaluación-sanción, sino una valoración que desde el punto de vista étnico, cultural, educativo y demás, lo que buscaba siempre es mejorar todo el contexto pues, de desarrollo pedagógico en las aulas. Otro elemento importante, el reconocimiento a los maestros en el marco de sus experiencias significativas y en el marco del trabajo que vienen haciendo, porque encontramos que el país aún no viene reconociendo la labor de los docentes y los educadores de comunidades negras. Siempre pasa por desapercibido pues, el trabajo y el contexto que ellos vienen haciendo. Entonces ahí se creó lo que se llama el Premio Ubuntu a la Educación. Es un espacio que se pensó precisamente para hacer ese reconocimiento con unas condiciones puntualmente para otorgarlos,
pero que para nosotros es muy significativo pues, que ese espacio pues, se consolide en esta nueva etapa. Y adicionalmente, en el marco de la valoración formativa, no solamente estaba el tema del acompañamiento y del desempeño, sino cómo se impulsaba a los maestros no educadores a continuar en ese proceso de formación permanente, continua, a través de seminarios, talleres permanentes que los permitiera ir fortaleciendo el ejercicio de su desempeño profesional. Aquí es importante mencionarles que esto también fue objeto de discusión, de mucha discusión, pero quedó establecido en el marco de esta construcción del proyecto del Estatuto Docente Educadores, es precisamente el carácter que tiene la carrera docente educativa. Y ese carácter está claramente establecido en las diferentes sentencias de la Corte, que habla de que este carácter es de origen constitucional. Y al ser de origen constitucional, por supuesto, en el marco normativo que vimos al principio, significa que es una carrera de origen de que tiene su condición especial. Es decir, además de ser especial, de ser constitucional, debe estar enmarcada en la apuesta de la autonomía que tiene la comunidad negra para decidir sobre su propio sistema educativo, como lo dicen pues, todas las normas que existen alrededor de eso. Y bueno, aquí yo quiero pues avanzar un poco ya para ir finalizando cómo está estructurado pues el proyecto de ley. Como lo habíamos visto, tiene 3 escenarios: vinculación, administración y vigilancia de la carrera y formación docente, tal como lo solicitó, lo ordena la Corte Constitucional. Y aquí avanzamos en una estructura discutida, también revisada, que tiene, digamos, estos componentes. En primera instancia, pues hablamos de todo el tema de derechos, principios constitucionales y demás, y algunas aclaraciones que son necesarias de establecer en el marco de las definiciones, porque a veces el que nos intenta reconocer, hay muchos conceptos del marco del metalenguaje que no los conoce y obviamente son propios de nosotros. Entonces quisimos dejarlo allí como un marco de definiciones estratégicas para poder comprender. Ahí avanzamos en todo el tema de lo que es la carrera docente educativa, a quién va dirigida, cómo es el ingreso. Ya decíamos que se da por proceso de escogencia. Ya definitivamente logramos acordar que nosotros no puede haber concurso, sino un proceso de escogencia que está determinado aquí también en unas etapas, en el marco de la carrera, del proceso. También se ha establecido cómo es la provisión de los cargos en el marco del proceso de escogencia. Ahí están como las etapas que están cumpliéndose también en ese proceso de escogencia y que de alguna manera nosotros creemos que eran necesarias tenerlas en cuenta también en esa ruta de vinculación a docentes, educadores, el periodo de prueba, digamos, todo el proceso que se debe considerar en el marco de estos proyectos de ley, nombramiento, de cómo se hace, los requisitos especiales en el marco de perfiles y condiciones para los docentes y educadores. Hablamos un poco de los nombramientos provisionales, porque lo que recogimos en el país fue que se están haciendo nombramientos provisionales en territorio de comunidades negras de docentes que no son educadores y que no cumplen las condiciones ni los perfiles para estar en los territorios, y eso es lo que ha venido pasando precisamente a falta del estatuto. Entonces dejamos ahí un poco cómo debe ser ese ejercicio, cuáles son las calidades que debe tener ese docente provisional. Como el tema del encargo, que es un tema administrativo, que es un tema ya que es común, digamos, a todos los procesos, las provisiones, seguimos. El ingreso al escalafón, definimos una estructura nosotros creemos que es una estructura muy fuerte de ingreso al escalafón, muy exigente, pero también nos va a ayudar a mejorar los procesos educativos en los territorios. Cómo se daría el ingreso, cómo se hace la inscripción, la actualización y la reubicación. En el marco de la propuesta decíamos que son 3 grados, 4 niveles que, digamos, presentamos también en el marco del proyecto de ley. Cuando se da la exclusión del escalafón, que ya creo que eso también es un tema ya conocido, que no ha cambiado, digamos, en el marco de las normatividades existentes. El ingreso, el reingreso también al servicio del escalafón docente.
El tema de administración y vigilancia de la carrera, que es donde tenemos el disenso que hemos planteado. Hay un disenso, hay una diferencia. En el gobierno anterior hablamos de la propuesta de autonomía, se demostró por qué es necesario dejar que las comunidades en el marco de la autonomía decidan su propia forma de administración y vigilancia de la carrera, y por qué hay un distanciamiento con la Comisión Nacional de Servicio Civil. Primero, normativo; segundo, de actuación; y tercero, que no es competencia de la comisión, sino de la decisión que tengan las comunidades en los territorios y las comunidades negras en la autonomía para decidir este espacio, así como se ha decidido con todo el estatuto. Pues ahí es un tema de situaciones administrativas que ya son conocidas, que se han mantenido. Lo que hicimos fue armonizar las situaciones administrativas con las cosmovisiones de los pueblos negros, afrocolombianos, raizales y palenqueros, y que de alguna manera pues tampoco distan de la normatividad que existe actualmente. Lo que les comentaba de la evaluación formativa, cómo se ha planteado, ahí logramos generar una definición estratégica de qué es una evaluación formativa para nosotros, que quedó, digamos, prevista allí: la creación del sistema de formación, el tema de cómo debe avanzarse en la valoración del desempeño, sobre todo, y obviamente el tema de intercambio de experiencias como parte de la valoración formativa en el proyecto de gobierno. Lo que sigue es básicamente cómo tenemos pensado la creación del Sistema Nacional de Formación a Docentes y Educadores como parte de esta ruta estratégica de intercambio y de articulación con el Ministerio de Educación Nacional. Y aquí incluimos un tema importante, que es el tema de la resignificación de los proyectos educativos institucionales a los proyectos educativos comunitarios. También se marcó una ruta de cómo debe avanzarse en esta resignificación y cómo se debe articular también uno de los puntos más importantes, que es la formación docente en cátedra de estudio afrocolombiano, que ese es un tema que ha sido muy aquí, bueno, hay ya en la parte final hay unas disposiciones finales, hay un artículo también, que es el artículo de asimilación, en la cual nosotros tenemos claro que hay, primero, resolverlo en el marco de la autonomía de las comunidades negras. Segundo, que la asimilación está planteada para aquellos etnoeducadores que quieran acogerse a este estatuto. Allí se tiene que estar planteada la asimilación. De tal manera que no, la Corte Constitucional ordenó que había que hacer un estatuto para los etnoeducadores. Por supuesto, no hay que preguntarle a los etnoeducadores: ¿usted quiere traer este estatuto? Eso tiene un contrasentido que obviamente no tiene, digamos, ruta ya de discusión, porque ya lo hemos discutido como mucho, sino que de hecho los etnoeducadores en este momento no quieren estatuto. No han podido ascender, no han podido avanzar. Algunos que han aprovechado que todavía está en 1278 y le han agarrado como una ruta de hacer las pruebas para ascender. Hay otros que dicen: nosotros estamos esperando el estatuto para que se aplique, que verdaderamente nosotros hemos luchado. Entonces, más o menos está eso. Y bueno, ahí ya quería terminar esto. ¿Dónde están los disensos? Ya lo he planteado en la parte de administración y vigilancia de la carrera, y en la parte de la asimilación, que lo acabo de mencionar, y que por supuesto este escenario hoy es también como marco para resolver esta disyuntiva. Hay 68 ya artículos aprobados, hay 10 pendientes, pero los 10 pendientes están en el marco de los disensos que debemos resolver para que quede el proyecto de ley unificado y pudiésemos radicar lo más pronto posible el proyecto de ley al Congreso de la República. Y bueno, hasta ahí pues quería comentar, no sé si. Muy bien. ¿Y algún tema por ahí? Doctora